Ya, perfecto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Mucho calor? ¿30 y cuánto? ¿6? ¿7? Ya, bueno, mi nombre es Daniel Martínez, ahí está en pantalla, no sé si se ve muy bien, yo no lo veo muy bien, soy medio piti. Soy director de innovación de una empresa chilena norteamericana llamada Copper 3D. ¿Alguien ha escuchado hablar de Copper 3D acá o no? Nadie. Ah, bueno, aparte. Ya, eso es bueno, eso es bueno. Entonces son mi público target, los que no tienen idea de lo que es Copper 3D. Bacán. Nosotros en Copper 3D lo que estamos haciendo es esto. Es el primer portafolio de materiales antimicrobiales para la industria de impresión 3D. Voy a repetirlo porque es medio enredado. Es el primer portafolio del mundo de materiales antimicrobiales para la industria de impresión 3D. ¿Ya? Y un proyecto que nos ha quitado a mí y al equipo, nos ha quitado el sueño en los últimos 2 años y medio, 3. Por eso la cara. Partió en una sala de clase, en un máster de innovación, en una universidad. Estoy medio complicado con esto, ya. Pero partió, como se ve ahí, en una sala de clase. Ese es el 7 de diciembre del año 2017. Estábamos presentando la tesis de un máster de innovación. Y la tesis era lo que, en el fondo, el inicio de lo que les voy a contar a continuación. Ese día, en esa presentación, presentamos un video, que es el que les voy a mostrar a continuación, que era una especie de, en 2 minutos, explicar de qué se trata Copper 3D, para dónde apunta esta cosa, y se los voy a mostrar acá. ¿Se ve algo en pantalla, no? Ahí estamos. Ya, da lo mismo. Nadie verá, ¿no es cierto? ¿No se ve? Deme un segundito, que esta cuestión siempre pasa. Bueno, al final les voy a mostrar no es relevante en todo caso el comercial de Copper 3D. Bueno, se lo muestro al final. Shit happens. Y yo les quería comentar un poquito, se habla mucho de innovación. Para muchos de los que no han pasado por un proceso académico, innovación es como una caja negra, ¿no es cierto? Es como, ¿cómo se le ocurrió a este tipo tal cosa? ¿Cómo se le ocurrió a este equipo esta idea? Y la idea de esta presentación es un poco abrir esta caja y contarles rápidamente, porque igual fue como un proceso más o menos importante, que cómo pasó esta cosa. Ahora, un proceso de innovación no se ve así, no es para nada lineal, sino que se ve más o menos así. Es una cosa bien caótica al comienzo. Y la gracia de la innovación, la magia de la innovación es transformar este caos, esta investigación, esta búsqueda de problemas en algo que suene a solución. Encontrar como solución en el caos. Eso es innovación. Nuestro proceso de innovación comienza con 3 personas que se conocen en un máster. Ahí estoy yo con Andrés Acuña y Claudio, que no sé si llegó. ¿Sí? ¿Llegó? Viene en camino. De profesión kinesiólogo, ingeniero y médico. Y parte con un propósito. El propósito es súper importante y es como la piedra angular de cualquier proyecto de innovación. En este caso, el propósito era que nosotros queríamos, a través de la innovación y la tecnología, diseñar y desarrollar soluciones de alto impacto en el área de salud, ¿ya? Ojalá de alto impacto global en el área de salud, ¿ya? Y el proceso, como les mostraba antes, es como suena bien caótico, se ve bien caótico al principio. Hay una búsqueda primero de problemas potenciales que uno pudiera resolver, y en esa búsqueda llegamos por acá en el punto 5 a un problema que nos llamó la atención, y ese problema es la alta carga bacteriana en dispositivos médicos, medical device, impresos en 3D. Y dijimos, esta cuestión suena como un buen problema, démosle por ahí. Hicimos mucha calle, entrevistamos mucha gente en este proceso. Siempre preguntan cuál fue el método de innovación que ocuparon. Ocuparon a Eric Rice, Lean Startup, Design Thinking,
ocupamos muchas horas de entrevista. Y eso, uno tiende a caer en la metodologicitis. ¿Cuál es el libro que es el libro de moda? Y nos vamos por ahí. Salgan a la calle a entrevistar gente. Hagan la pega. La pega no es sentarse en un escritorio a leer un librito ni buscar cosas en Google. Si ya está en Google es porque no es innovación. Después de muchas entrevistas, esta es una de las muchas entrevistas en la Mutual. Ella es una terapeuta ocupacional de la Mutual y nos contaba un poco los problemas que tiene para limpiar las típicas órtesis. No sé si se ve bien, pero las típicas órtesis que ocupan los pacientes de la Mutual. Es un lío limpiarlas. Y en la Mutual en ese minuto estaban partiendo con la impresión 3D. Y ocupando la impresión 3D en órtesis. Eso es una órtesis de muñeca. Y nos decía en el fondo, esta es una tecnología increíble, pero es muy difícil de limpiar esta cuestión. Muy difícil. Y nosotros le dijimos, bueno, si quisiera limpiarlo, ¿cómo sería? Bueno, me tomaría más de una hora el poder limpiar esta cuestión como con un cotonito con alcohol. Entonces, en el fondo es imposible limpiar estos elementos. Lo mandamos al laboratorio y nos dimos cuenta que estos elementos impresos en 3D tienen una alta carga bacteriana. Y esa alta carga bacteriana produce este tipo de cosas. Ahí fue cuando nosotros dijimos, bueno, acá hay un problema global. La impresión 3D está entrando en el mundo de la salud fuertemente. Es una tendencia. Es un problema muy costoso, como se ve ahí. Y básicamente el problema es esto. Son elementos que están en contacto directo con la piel, con materiales porosos y geometrías complejas. Ese combo genera entonces este problema de la alta carga bacteriana en este tipo de device. Ahora, empezamos a estudiar más el tema y hicimos doble clic y nos dimos cuenta que el problema es mucho mayor. Ese 10% que aparece ahí significa que en todos los hospitales y clínicas del mundo hay un 10% aproximadamente de pacientes que se infectan dentro del hospital, producto de la atención en el hospital o en la clínica, infecciones intrahospitalarias o IAS, según datos de la OMS. Y en Estados Unidos el dato es que 2 millones de pacientes al año se infectan, 100.000 de ellos se mueren. Ahí están los costos para el sistema, son costos altísimos. Y gran parte del problema tiene que ver con medical device, de nuevo, medical device contaminado. Al menos un 50% del problema. ¿Okay? Adicional a esto está el tema de la resistencia microbiana o antimicrobial resistance. ¿Ya? Es un problema, de nuevo, global. Está generando grandes problemas. Se estima que al 2050 10 millones de pacientes al año van a morir producto de este problema. Costo de $1 trillón. Y incluso la OMS habla de que va a matar más gente que el cáncer de aquí al 2050. Por lo tanto, estamos hablando de un problema global, un problema bien agudo. ¿Ya? Entonces la oportunidad está bien clara. Teníamos un problema que se llama carga bacteriana. Teníamos una tendencia muy clara que se llama impresión 3D entrando en el ámbito salud. Y todos los datos, todos los reportes de industria dicen que al 2022, que está a la vuelta de la esquina, un 25% de las compañías que hacen medical device van a empezar a ocupar impresión 3D. Lo que siguió, bueno, todo esto fue el ejercicio que hicimos durante el máster. Analizamos drivers, tendencias, convergencias de grandes macro tendencias. Nos fijamos qué es lo que estaba pasando en la intersección de grandes tendencias de salud, consumidores, tecnología, ambiente. Es un ejercicio bien interesante hacer esto porque en estas intersecciones están pasando cosas relevantes. Otras tendencias, por ejemplo, personalización de la salud, envejecimiento poblacional, movimiento maker. Vimos cuáles son algunos temas regulatorios, qué es lo que dice la FDA respecto a la impresión 3D, los medical device, en fin. Nos dimos cuenta que estábamos en la intersección de 3 industrias, que es la industria de impresión 3D, que tiene un crecimiento de 28% anual. Está la industria de nanotecnología, con un crecimiento de 26.7% anual. Y la industria de medical device, que es una industria billonaria. Entonces dijimos, bueno, estamos al parecer en 3 terrenos bastante fértiles. Mapeamos el ecosistema. Esto también es un ejercicio bien interesante de hacer, independiente de lo que estén haciendo ustedes o lo que estén pensando hacer, es mapeen ese ecosistema. ¿De qué se trata? ¿Quién está ahí? ¿Cuál es el rol que juega? ¿Cuál es la cadena de valor que hay? Y en base a eso mismo, después dijimos, bueno, ¿cómo queremos que
Copper 3D juegue dentro de ese ecosistema. Acá hay fuerzas de mercado, fuerzas macroeconómicas, fuerzas de la industria, tendencias clave, en fin. Acá más datos. El forecast era que la industria de impresión 3D iba a ser una industria de más de 35 billones de dólares. Además que dentro de las industrias clientes de la impresión 3D, salud figuraba como una de las más prometedoras, ¿ya? Y dentro del sector de impresión 3D, que uno tiene sistemas, materiales y servicios, el sector materiales era uno de los más relevantes, los que se proyectaba como un segmento más lucrativo, ¿ya? Con todos estos datos dijimos, bueno, tenemos un desafío acá. Fíjense la locura. ¿Cómo podemos crear un medical device impreso en 3D con características antibióticas? ¿Cómo podemos crear un objeto que al mismo tiempo sea un antibiótico? Y ese fue nuestro desafío. Salimos a buscar plata, como todos los que están acá. La primera puerta que tocamos fue Codelcotec. Fue el primer fondo que obtuvimos. Un fondo chiquitito, con ese arrancamos. Luego nos ganamos un Startup Chile. Nosotros somos Startup Chile Generación 19. Y luego seguimos con un Corfo. ¿Ya? Eso en términos de los fondos que hemos levantado. Después aparecieron otros fondos más adelante. Partió un proceso de ideación. ¿Cómo podemos hacer esto? Y rápidamente llegamos a la conclusión de que lo que había que hacer era hackear el material. La única opción de tener un objeto antibiótico es que el material con el que se construya este objeto sea un material antibiótico. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo hacemos un material antibiótico? Pasamos por un montón de conceptos. Nos fuimos a un laboratorio, nanotecnología, empezamos a aprender, bueno, estamos en Chile, somos expertos en cobre, hablamos mucho de nanocobre y de la capacidad antimicrobial del nanocobre. Y ahí llegamos a estos datos. El cobre es un material sumamente antimicrobial, bastante efectivo. Esto es una curva de reducción microbiana. Entonces estamos acá es tiempo y acá es cantidad de cepas bacterianas. Acá tenemos acero, zinc, bronce, cobre. Y uno piensa, de repente está en las clínicas, sobre todo clínicas veterinarias, y ve estas superficies de como acero quirúrgico. Y uno piensa que son superficies limpias. Y ahí ese estudio te está diciendo que una superficie de acero, las bacterias viven perfecto ahí. Pero cuando ya entramos a aleaciones con cobre o a cobre puro, la carga bacteriana baja drásticamente en cosa de minutos, dependiendo de la concentración y en fin. Además, bueno, esto es un poco medio latero, pero el cobre tiene 4 mecanismos de acción. Un antibiótico tiene un mecanismo de acción para eliminar una bacteria, por ejemplo. El cobre tiene 4. La resistencia bacteriana se produce porque estas bacterias aprenden el mecanismo de acción de un antibiótico y lo bypassean después. Es imposible que una bacteria aprenda 4 mecanismos de acción en paralelo que la están atacando. Por lo tanto, el cobre es súper efectivo. Y esto no es nuevo. En el fondo, los egipcios ya ocupaban el cobre. Este es un papiro. Es una foto real del papiro de Edwin Smith, donde ya se hablaba de que el cobre se podía ocupar para esterilizar agua potable, agua para tomar, y heridas en el pecho. No estamos hablando de una cosa nueva, digamos. Y los últimos estudios también dicen que el cobre, el nanocobre, se puede ocupar incluso para matar células cancerígenas. Esto es un estudio que salió hace muy poco, se hizo en ratones. Bueno, partió un proceso de prototipado, aquí voy a acelerar un poquito. Estos son como los primeros intentos de dar con un material antibiótico, un material antimicrobial. La idea era llegar a algo como esto. Esto, para los que no han visto qué es lo que ocupa una impresora 3D, esto es lo que ocupa una impresora 3D. Ese es el insumo de la impresora 3D. Este objeto que se ve acá es el primer objeto impreso en 3D antimicrobial. Es bien feo, es como una galleta, pero es el primer objeto impreso en 3D con capacidades antibióticas. Eso lo mandamos al laboratorio. Y esta es la primera extrusión de un filamento para impresión 3D con nanocobre. En el fondo era una prueba de concepto de que con nanocobre se podía extruir esta cuestión. Y para los que entienden el tema es un extrusor bien barato, pero por lo menos como prueba de concepto sirvió para validar el tema. Bueno, mandamos estas cosas al laboratorio, los resultados fueron súper auspiciosos. El material que logramos hacer era un material antibiótico. Los objetos impresos eran objetos que tenían más de un 98% de reducción microbiana. Volvimos a repetir el estudio en Estados Unidos, los resultados fueron mejores incluso.
99.97% de eliminación bacteriana, 99, 99. Entonces, en el fondo de Estados Unidos, esto es un laboratorio de Estados Unidos, donde decían, oye, ¿qué es esta cuestión? Porque les mandamos unas cosas, unos objetos impresos. ¿Qué es esta cuestión? No entendían. Seguimos, bueno, seguimos el proceso de conversación, de validación, más entrevistas y distintos perfiles de clientes, viendo qué es lo que, cómo a distintos tipos de clientes le impacta el costo, la variedad de colores, el packing, la resistencia mecánica, la facilidad de impresión, en fin. Esto se hace mucho, son cosas que se hacen mucho en marketing también. Hicimos este ejercicio que más de alguno lo debe haber visto, el fit producto-cliente. Mi producto hace fit con lo que necesita el cliente o no. Y qué tan bueno es ese fit. También con distintos perfiles de cliente. Hasta que llegamos a... ay, ¿qué pasó? Me salí. Hasta que llegamos a la solución final, que es esta. Entonces es el primer portafolio de materiales antimicrobiales para impresión 3D. No sé qué está pasando aquí. Y el producto, bueno, tiene estas características. No solo elimina bacterias, sino que elimina hongos, virus, protozoos y otros microorganismos. Es bastante efectivo, ya lo tenemos validado en Chile y en Estados Unidos. Ahí se ve un poco la curva de eliminación bacteriana de PLA Active, que es nuestro primer material, es un PLA, para los que ubican más o menos de impresión 3D. Y luego seguimos ya avanzamos en el portafolio con otros materiales. Este es un material, es un PETG y este es un TPU, un material flexible, todos con capacidad antimicrobial. Y obviamente la propuesta de valor no es el material, sino que es lo que tú puedes hacer con el material. Y aquí es donde se pone interesante la conversación. Con este material, entonces, tú puedes fabricar en tu casa, con una impresora 3D, objetos que son antimicrobiales. Y aquí ya se empieza a poner interesante la cosa, ¿ya? Y estos son algunos prototipos de fotos que nos han mandado clientes de afuera. Estos de Corea del Sur. Esto lo hicimos acá en Chile, una carcasa celular. Plantillas, eso lo hicieron en Inglaterra. ¿Quién necesita una plantilla antimicrobial? Un paciente con pie diabético. Ya lo están ocupando en Inglaterra. Lentes, eso es para los lentes de contacto. Olvídate de los líquidos para limpiar los lentes de contacto. Juguetes. Bueno, y con esta información, acuérdense que la tesis la presentamos en diciembre del 2017. Lo que le voy a contar a continuación fue el primer año Copper 3D. Y ahí el desafío era, bueno, tenemos una tesis, nos fue bien, tenemos un concepto prometedor, somos 3 cuarentones y uno rasguñando los 50, somos viejos ya, tenemos familia, tenemos nuestras pegas. ¿Qué hacemos con esta cuestión? ¿Nos tiramos o no nos tiramos? Y bueno, la decisión fue, en el fondo, tirémonos. Aquí veamos qué pasa. Después les voy a contar algunas infidencias, pero lo que pasó el primer año fue comenzar a hablar de esta cuestión en redes sociales. La que más ocupamos fue LinkedIn. Entonces, creamos una cuestión que sirve para hacer objetos antimicrobiales, impreso en 3D. La gente en el sector salud no está muy familiarizada con la impresión 3D, menos con la impresión 3D antimicrobial, que es un concepto nuevo. Entonces empezamos a subir este tipo de contenido. Esto que está acá, por ejemplo, que ando trayendo uno, esto es una plaquita de traqueostomía. Esta plaquita es un objeto que se pone acá, entra el tubo de ventilación y esto siempre se va a infectar. Y si se infecta la vía aérea, el paciente muere por neumonía. Y la tasa de muerte por neumonía es altísima. Entonces la pregunta es, ¿por qué no ocupamos este tipo de cosas en las UCIs, por ejemplo, donde la carga bacteriana es altísima? Por ejemplo. Entonces empezamos a hablar de este tipo de cosas en LinkedIn. Buenos comentarios, la gente empezó como, oye, qué interesante esta cuestión. Y empezamos a hablar de este tipo de cosas. Empezamos a llevar a la gente a pensar en lo viejo, medical device de acero, que hay que esterilizar, y lo nuevo, medical device personalizables, impresos en 3D, y que son como autoesterilizables, si se quiere. Empezamos a hablar de cosas como esto. Esto es un antibiótico, esto es un objeto, y esto es un mix, es un anti-object. ¿Ah?
La gente le encantaba esta cuestión, este tipo de cosas. Hablamos de un nuevo estándar, en fin. Todo esto en el 2018. Voy a avanzar acá mejor. Ese tipo de cosas estábamos subiendo principalmente LinkedIn. No ocupamos agencia de marketing, no había plata para marketing. Todo esto LinkedIn, empezamos a obtener certificaciones FDA y Comunidad Europea, certificaciones para el material. Todo esto se comunicaba por LinkedIn, se empezó a generar una buena atracción, harto interés internacional sobre todo. Hasta que ya decidimos internacionalizar la compañía, decidimos establecernos en Estados Unidos. Casi todas las empresas parten por Delaware, entran por Delaware a Estados Unidos. Es fácil constituirse ahí. Y teníamos una casita por ahí en Nebraska, de la mano de Jorge Zúñiga, que dirige el laboratorio de biomecánica más grande del mundo, que es el laboratorio que se ve ahí, el Biomechanic Research Building de la Universidad de Omaha, de Nebraska, Omaha. Ahí estoy yo con Andrés, fuimos a verlo, empezamos a establecer una colaboración, una buena conversa con esta gente y decidimos avanzar hacia el primer estudio clínico con estos materiales. Ya no era mandar el material al laboratorio, era imprimir algo, ponerlo en un paciente y ver qué pasa con esos pacientes. Ocupamos un grupo de veteranos de guerra de Estados Unidos, imprimimos esas prótesis de dedos y las probamos en una situación clínica real para ver cómo funcionaba y los resultados fueron muy buenos. De ahí se desprendió el primer estudio con el concepto de impresión 3D antimicrobial o antibacterial, dice ahí. Eso se publicó en el Journal of Applied Science. Lo pueden ver en ese link. Y hasta ahí ya era solo LinkedIn. Cuando empezamos a hacer estas cosas ya empezó a generar interés ya un poquito más mediático. Y ahí ven las primeras, estamos hablando en marzo-abril del 2018, son las primeras publicaciones en prensa. Esto es el LUN, el Portal de Innovación y el Mercurio. Y luego, ya hacia junio del 2018, tuvimos 3 apariciones en los 3 principales portales de impresión 3D. Junio del 2018, en términos como mediáticos y comunicacionales, marcó un punto de inflexión, porque ahí ya estábamos en la conversa internacional. Estos son los 3 portales más importantes, y luego de esto vinieron otras publicaciones en Alemania, en Italia, en República Checa, en Rusia, en Japón. Tuvimos una aparición en un portal de Irán, no entendíamos cómo llegamos allá. Y los primeros 2 meses tuvimos más de 100 artículos web hablando de que unos tipos en Chile inventaron impresión 3D antimicrobial. ¿Qué es esto? Hartas invitaciones a dar charlas, en fin, a hablar de este nuevo concepto, hasta que pasó esto. Esa es la Estación Espacial Internacional. Es una lata de sardina cerrada con una altísima carga bacteriana. Y el problema que tiene NASA es que en las misiones espaciales de larga duración, que para NASA son más de 6 meses, estaban detectando que los astronautas tenían un problema que se llama desregulación del sistema inmune. Es un problema nuevo. Adicional a eso tenían todo este problema de la contaminación bacteriana. Y además detectaron que las bacterias en gravedad cero o en microgravedad se tornan más agresivas y más resistentes. Por eso puse ahí, Houston, tenemos un problema. Decidimos entonces postular a un fondo de NASA para testear estos nuevos materiales en un entorno de 0G y ver si es que se comporta igual en la Tierra como en el espacio. Nos ganamos ese fondo y esto sí ya empezó a generar más ruido internacional. Aquí también esto se publicó en esto del Mercurio, estamos hablando de septiembre del 2018. Tecnología chilena será testeada por la NASA para viaje a Marte. Igual le ponen color los periodistas pero es más o menos un poco el concepto. Aparecimos en ese portal que es Today Medical Developments, que es uno de los portales de medical device más grandes del mundo, más importantes. Y luego lo mismo, más apariciones en prensa. Aparecimos en Alemania, en Francia, en Italia, en Rusia. De nuevo NASA, la noticia era NASA está probando un material antimicrobial para impresión 3D que inventaron en Chile. Una cuestión súper así como, ¿cómo pasó esto? Luego nos llegó una invitación
de una ONG que se llama Unreasonable, que en conjunto con NASA y con el US State Department hacen unas reuniones donde invitan a algunas startups que están haciendo cosas interesantes en algunas áreas, y nos llamaron un poco a hablar del punto 3, que es como en el fondo salud, y cómo con estas tecnologías uno puede hacer cosas que impactan a nivel global. Ese era el objetivo de la reunión. Esto pasó en noviembre, ahí parezco predicador como con la Biblia allá abajo. Pero era más o menos eso, uno va como predicando por el mundo estas cosas. Y el 2019 partió con, fuimos a una feria importante en Dubái, Arab Health se llama, a mostrar un poco lo que estamos haciendo. Tuvimos una de las primeras representaciones en Medio Oriente, en Dubái, ya estamos vendiendo ya. Estábamos en eso cuando tuvimos la noticia de que nos habíamos ganado un segundo fondo de NASA. Esta vez no es para probar como solo un material, sino para probar un set de medical device, ¿ya? En la Estación Espacial Internacional. Y eso obviamente nos dio más como visibilidad internacional, salieron más artículos hablando de esta cuestión. Así partió el año, esto salió en el Mercurio, todo muy canchero. Más presencia en prensa local, en fin, y para ese trabajo vamos a trabajar en alianza con otra empresa que se llama Mailing Space, que es una empresa norteamericana, y ellos son los que manipulan o trabajan con la impresora 3D 0G que está en la Estación Espacial Internacional, que ya tiene una impresora 3D. Y ahí está una fotito un poco del material de nosotros que se va a ocupar en esa impresora, ¿ya? Luego vino una alianza con Ultimaker, que es la empresa de impresoras 3D, diría la más importante del mundo. Nosotros logramos que ellos se fijaran en nosotros y para hacer un material partner, para formar parte de la plataforma, del marketplace que tiene la empresa. Vinieron más ferias. Esta es una feria en Birmingham. Fuimos en alianza con Ultimaker, esto es en Inglaterra. Estuvimos ahí arriba con la ministra de Innovación, la que está de rojo, la ministra de Innovación de Inglaterra. Le estábamos contando esta tecnología. Ella encontró increíble y nos dijo, bueno, podríamos hacer alguna cosa con la NHS, que es como la National Health System de Inglaterra. Nos pasamos a Holanda, esa es la planta donde nosotros fabricamos, una planta de MCPP, que es nuestra empresa partner, con la que podemos fabricar hasta 90 toneladas al mes. Esto es en Holanda, y hay otra planta similar en Estados Unidos con la que podemos fabricar otros 90 toneladas. Por lo tanto, tenemos stock, digamos. Después nos llegó una invitación al Global Entrepreneurship Summit del 2019. Esto fue en La Haya, en Holanda. También una experiencia bien increíble. Se conocen emprendedores de todo el mundo, redes de inversionistas, sobre todo europeos. Ideas increíbles que están realmente impactando a nivel global. Tuvimos una pasada en agosto a conocer el ecosistema de innovación de Israel, que fue un viaje bien increíble porque los israelitas es otro planeta, es otra cultura, pero lo que me quedó es un concepto que ellos le llaman el chutzpah. ¿Alguien lo ha escuchado, no? Ellos hablan del chutzpah. Israel es un país de 7 millones de habitantes, rodeado de enemigos, así te lo cuentan ellos, cero recurso natural, y están haciendo las innovaciones más increíbles del mundo. Y ellos dicen, oye, nosotros cuando nos juntamos a conversar de algo, es para comernos el mundo, no es para vender en Haifa, en Tel Aviv y en Jerusalén, es para comernos el mundo al tiro, o si no nos juntamos. Y el chutzpah es como, en el fondo es arrojo. Estos gallos dicen, la expresión como en chileno sería, son como, disculpen también son como cara raja. Ellos, chao. Hay que llamar a Steve Jobs, a Bill Gates, llamémoslo. Hay que llamar a Tim Cook, llamémoslo. Jodámoslo. Son súper chutzpah. Y es una cuestión que no tenemos en Chile. Yo no lo veo, al menos. Y me pongo primero en la fila. Y lo aprendí en Israel. Estos gallos dicen, queremos lograr esta cuestión, vamos. Pum, se acabó. La hacen. Chutzpah. Bueno, luego vino este
el Antimicrobial Space Challenge, que fue una plataforma de innovación abierta que trabajamos con NASA. Esto fue entretenido porque NASA en el fondo era, tenemos este material, está bien interesante, pero queremos ideas de qué podemos hacer con este material. Perfecto, dijimos, nos contactamos con clínicas, ingenieros biomédicos, ingenieros aeroespaciales. No, queremos ideas de niños de colegios. Porque los niños de colegio, ahí está la creatividad. Armamos esta plataforma. La idea era, en el fondo, qué se le ocurría a los niños, qué tipo de soluciones se les ocurría con impresión 3D y con este tema de lo antibacterial en un ambiente como eso, que es la Estación Espacial Internacional. ¿Qué se les ocurre hacer? Ahí está uno de los flyers y la idea era, bueno, que armen su equipo, diseñen algo, lo meten en esta plataforma y después ya están como colaborando con NASA. Llegaron 33 proyectos, uno de Chile. De los 4 que ganaron fueron 2 de Chile y 2 de India. Los de Chile fueron del Nido de Águilas, que tienen un Fab Lab increíble. Y los otros 2 que ganaron, bueno, ahí hay algunas fotos del evento que se hizo, el evento físico fue en Estados Unidos, ahí estuvo presentando Claudio, y ahí está con Nick, que es el director del Biomechanics Research Building. Y luego vino, bueno, esto en noviembre, un viaje en el fondo, esto fue Suecia, Finlandia, Rusia, Alemania, 2 ferias y luego a India, ¿ya? Fue un viaje bien agotador. A los países nórdicos la idea era conocer el ecosistema de innovación, sobre todo en Finlandia, y ver si es que podía haber algún nexo para entrar en el mercado nórdico. Lo mismo en Rusia. Luego 2 ferias importantes en Alemania. Una es Compamed y la otra es Formnext, que es la feria de impresión 3D más grande del mundo. Ahí, bueno, en esa foto se ve gente, esa gente es la industria. Ahí se juntan en las ferias internacionales y hay un poquito un mensaje para ustedes. Si ya tienen algo, salgan a mostrarlo a las grandes ferias internacionales, porque ahí es donde uno conoce la industria. La industria es gente. Gente que está en la misma que tú, haciendo cosas parecidas incluso. Y en estas ferias uno establece relaciones y todos los que están en esas fotos son distribuidores. Está Lothar, que distribuye en Dubái, está Elizabeth y Siggy, que son los que distribuyen en África, y ahí está Ben, que es el que distribuye en Inglaterra. Y gente, amigos a esta altura. Entonces es importante asistir a estas ferias. Y este viaje terminó en India, que nos habían invitado a hablar de impresión 3D antimicrobial. El tema es impresión 3D antimicrobial, materiales activos y el futuro de la impresión 3D biomédica. Y en este congreso, además, recibimos un premio como Compañía del Año, Company of the Year en el sector materiales, que es como el primer premio importante internacional que recibimos como empresa. Súper orgulloso de eso. Y pasé a conocer un centro en Mumbai que se llama Homotech, que es un centro de educación STEM. No sé si alguien ha escuchado el concepto de educación STEM. Bueno, ellos lo que hacen es tomar niños de extrema pobreza de India, muy talentosos en temas como de ingeniería, y los meten en este centro y les hablan de educación STEM, que trabaja en torno a desafíos, a problemas y desafíos, en base a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que es la sigla STEM. Ellos metieron dos de los proyectos ganadores del NASA Space Challenge. Por eso fui a conocerlo y es realmente increíble lo que está pasando en este tipo de centros. Bueno, esta es la red actual de distribuidores. Estamos vendiendo en este minuto en alrededor de 43 países a nivel mundial. Y la verdad es que uno mira estas 2 slides y dice, bueno, ha avanzado esta cosa, ha avanzado rápido. Acuérdense que el 2017 de diciembre era una tesis, 2018 nos pusimos a hablar en redes sociales, 2019 empezamos a vender y el 2019 logramos entrar a 42 países con un producto diseñado en Chile. No sé, ya les conté, esto se fabrica en Holanda, pero diseñado en Chile, por lo tanto estas métricas y estas 2 slides nos tienen súper orgullosos. Pero ahora vienen las slides de las que estamos más orgullosos como empresa. Porque uno se puede quedar ahí, ya hasta ahí es un lindo caso de negocio, estos gallos ya inventaron algo, lo están vendiendo en todo el mundo, perfecto. Estas son las cosas de las que realmente estamos orgullosos. En el hospital Alder Hey, que es un hospital tipo Calvo Maquena en Inglaterra,
en colaboración con esta empresa que se llama 3D LifePrint, ya están haciendo prototipos de medical device impresos en 3D y lo están usando. De hecho, están exhibidos en el centro de innovación, en el hub de innovación del hospital. Esa es una de las cosas interesantes. Están haciendo cosas, por ejemplo, como un cobertor de Alexa, que lo ponen en las habitaciones de los niños que están están con trasplante de médula ósea, con cáncer, están en aislamiento clínico. Entonces ellos les tienen una Alexa, pero lo cubren con material PL-Active para que no se contaminen, ¿ya? Y tienen también estas cánulas de traqueostomía, en fin. Este es otro de los proyectos maravillosos que hicimos con Esteban, que está acá, que es de la empresa Estoy Listo. Esteban lo que hace es tomar dibujos de niños y la magia es transformarlo en un diseño 3D. Y en algún café que nos estábamos tomando con Esteban fue como, oye, ¿por qué no hacemos juguetes personalizados, o art toys, como lo llama él? ¿Por qué no hacemos juguetes para niños que no pueden jugar con juguetes? ¿Como cuáles? Bueno, niños que están en aislamiento clínico, no pueden jugar con juguetes convencionales. Ya, pues. Y ahí partimos, fuimos al Calvo Maquena, varias reuniones, hasta que salió este proyecto. Aquí hay un pequeño videito. Ahora, esta es la primera vez en el mundo que alguien hacía objetos impresos en 3D, personalizados a través de dibujos, con material antimicrobial para niños en aislamiento clínico. Es una locura que se nos ocurrió acá. Y esto, por lo novedoso, tuvo también, obviamente, esto salió en Loon, pero en Estados Unidos, Japón, están hablando de este proyecto. En Italia, tuvo harta difusión, ese es un portal en Polonia, esto en Estados Unidos. Y ahí estamos entregando el primer Art Toy con Esteban, con Andrés, con Claudio, y ahí está el director del Hospital Calvo Maquena. Es una cuestión única en el mundo. Otra de las cosas que estamos haciendo es qué grandes problemas. Volvamos al propósito. El propósito de Cooper 3D era, a través de la innovación y tecnología, pegarle a problemas globales en el área de salud. Y acá hay un problema global, que es la enfermedad diarreica. Básicamente, gente en el mundo que no tiene acceso a esto, a agüita potable limpia, y que por tomar agua sucia le da esta enfermedad y se muere. 25% de la gente que se muere son niños menores de 5 años. Entonces dijimos, bueno, si nosotros pudiéramos, por ejemplo, fabricar una especie de filtro con este material, podríamos eventualmente limpiar agua. Es lo que hacen en Egipto y en India hace 5.000 años. Las señoras ponían en unas vasijas de cobre, ponían agua en la noche y al otro día se la tomaban y funcionaba. Entonces patentamos esta idea, que en el fondo es una especie de filtro en el cual tú puedes verter agua. Tiene una rugosidad, porque acuérdense que el cobre funciona también por contacto. Entonces, mientras más superficie de contacto, más efectivo es. Y con esto uno pudiera diseñar cosas así, que es una botella básicamente, y la botella tiene esta especie de filtro. Con esto uno podría, en el fondo, fabricar botellas para limpiar agua. Es un proyecto que es una idea que está patentada. Hay una postulación a un fondo de Bill and Melinda Gates Foundation. Si nos llegamos a ganar ese fondo, podríamos pilotear esto en sudeste asiático, África, no sé. Pero no impreso en 3D, sino que ahí nos vamos a inyección. El mismo material, pero en inyección. Y este es otro problema que le pusimos lupa, que es la transmisión de SIDA, de HIV, de madre a hijo a través de lactancia materna. No hay un problema en Chile, gracias a Dios, pero sí un problema en países como Haití, Venezuela, acá en Latinoamérica, África y sudeste asiático. Un problemazo. 40% de la transmisión del SIDA de madre a hijo es a través de lactancia materna. Estamos hablando de 300.000 guaguas contagiadas con SIDA al año. Entonces el concepto acá era, ¿qué pasa si es que logramos diseñar una interfaz entre madre e hijo y que esta interfaz pudiera como limpiar o eliminar la carga viral de la leche materna y que llegue limpia a la guagua? Y eso es justamente lo que diseñamos. Este es como el concepto. La idea entonces es que
La, la leche entra por acá, pasa por este sistema y sale HIV free. Acá hay otra foto como del prototipo. El concepto es más o menos así, ser como una interfaz de nuevo entre la mamá y el hijo. Y aquí hay otra foto como de concepto. ¿Ya? Esto está en validación en este minuto. Los primeros estudios de laboratorio son bien prometedores. Estamos levantando un fondo de Johnson & Johnson para avanzar en una validación un poquito más profunda y como de mayor escala. Pero todo dice que este diseño o un diseño parecido, iterado desde este diseño, va a funcionar. Entonces, un poco lo que les quiero transmitir es que con este material se pueden hacer cosas bien increíbles. Entonces, nosotros como empresa tenemos el desafío ahora de definir qué es lo que vamos a hacer con esto. ¿Nos vamos a seguir vendiendo solo el material o vamos a avanzar a cosas bien interesantes como esta? Lo que viene ahora para nosotros, en los próximos 3 años, es obviamente posicionar a Cooper 3D como líder mundial en impresión 3D antimicrobial, que ya lo estamos haciendo. En este minuto está saliendo algo de competencia, pero está a un nivel de desarrollo de validación bastante más atrás que nosotros. La idea en estos próximos años es expandir el portafolio de materiales, desarrollar otros materiales para otras tecnologías de impresión 3D, desarrollar también una impresora 3D antimicrobial. Ahí hay algunas de las verticales que queremos empezar a trabajar. Y por allá abajo dice Medical Device 4D. Y esa yo creo que va a ser una en el fondo, yo creo que el futuro de Cooper 3D va a ser que nosotros vamos a ser una empresa que va a fabricar objetos impresos en 4D orientados al mundo de la salud. ¿Por qué 4D? Porque es un objeto 3D que se imprimió, pero además tiene una acción adicional, que en este caso es eliminar carga viral o bacteriana. La impresión 4D hoy día podía hacer cosas tan locas como objetos que tú los aprietas y liberan energía, o que cambian de color, o que cambian de forma, o que les pones electricidad y se expanden. Esa es la 4D. En el caso de la salud, la 4D sería objetos antibióticos, que además de ser, por ejemplo, una pinza, una placa, una cánula de traqueostomía, es una cánula antibiótica. Y creo que por ahí va uno de los pilares importantes de desarrollo de Cooper 3D. En realidad, esta es la arquitectura e innovación de la empresa. Estamos en nuevos materiales, soluciones y plataformas. ¿Ya? Ese es como el futuro de la empresa y para dónde vamos. Y atendiendo a estos mercados. Y con esta diapo termino. Este es el equipo de Cooper 3D. Y de nuevo, cuando veo esta slide, lo único que me pasa es sentir orgullo por el tremendo equipo que pudimos hacer. Son profesionales, cada uno en su área, muy buenos, muy apasionados por la salud y la tecnología. Y creo que nada de lo que yo le he contado pudo haber pasado sin un equipo como este. ¿Ya? Así que esa es la última slide. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, bueno, ahí está mi correo. Dale, pero ahí están todas las coordenadas de Cooper 3D. Tenemos harto movimiento en LinkedIn. Respondemos al tiro los correos todavía. También tenemos harto movimiento no sé, pues en Instagram. Si toman una foto ahora, taguéenla como Cooper 3D Global, para que sepamos que están tomando fotos. ¿Ah? Y eso. Muchas gracias por la invitación, Mari Carmen. Y ojalá que les haya gustado la charla. Si tienen alguna pregunta, disparen. Sí. Muchas gracias, Daniel. Un aplauso para él. Tenemos espacio para un par de preguntas antes de pasar a la siguiente charla. Consultas de acá. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Tú mencionas, dos preguntas. Una, tú mencionaste una estrategia de negocio sería expandir el portafolio hacia materiales implantables, hacia cuestiones que ya no tengan que ver con medical equipment, sino también con algo que deje de ser órtesis o deje de ser componente dentro. ¿Cómo han
estudiado el hecho del cobre como un material que también promueve la citotoxicidad Sí. en células y depende de ciertas concentraciones para poder ser efectivo, quiere decir matar virus y no matar bacterias células. y no matar células. Sí. Y segundo, me pareció muy importante el camino tan rápido que tuvieron como empresa. ¿Cómo ha influenciado esto en su estrategia de protección de propiedad intelectual? Porque de repente es un trámite que puede llegar más años de lo que es que salga su información en un portal internacional, y eso puede que estar dañando la protección quizás de una propiedad intelectual que se esté procesando. Sí. Por ejemplo, no sé, en Irán, difícil que ustedes estén procesando una patente ahí, y quizás la idea puede afectarles más que ayudarlo. Esas dos preguntas. Ya. La primera pregunta respecto a citotoxicidad, súper atingente y la hacen siempre. Tú eres de la área de salud, me imagino, estáis metido como allá. Y claro, nosotros tenemos un material que elimina carga bacteriana, mata, es como un antibiótico de amplio espectro. La pregunta es, además mata células, y si no mata células, ¿cuál es la concentración umbral para que no sea citotóxico? Bueno, hemos hecho los estudios, de hecho estamos trabajando en alianza con una empresa de bioprinting que se llama Cellink. Ellos lo que hacen es impresión 3D de tejidos. Entonces con ello, y bueno, y Claudio, el que está liderando ahí el trabajo, es ver cuál es la concentración de nanocobre que sigue eliminando carga bacteriana y no es citotóxico. Ahora, la gracia del cobre, al contrario de la nanoplata, por ejemplo, es que los umbrales de seguridad son bastante más holgados que con nanoplata. La nanoplata tiende a ser más citotóxica, mucho más citotóxica que el nanocobre. Y claro, a los niveles a las concentraciones que tienen los materiales hoy día están muy, muy por debajo del nivel de citotoxicidad. ¿Cuántas veces por debajo, Claudio? ¿Son como 100 veces por debajo? No, ya. Es 999 veces menos concentrado de la concentración para ser tóxico. Por lo tanto, estamos hablando de un umbral de seguridad bastante importante. Con respecto a la segunda pregunta, ahí da como para conversar harto, pero como dices tú, cuando tú divulgas algo, ya no puedes patentar. Nosotros no somos muy creyentes en la patente convencional, porque patentar algo es un proceso que dura un par de años. Y en un par de años, muchas veces, la tecnología ya... O sea, probablemente en PL Active, que es nuestro primer material, en 3 años más ya no lo ocupemos, porque vamos a haber avanzado del PLA. Vamos a estar entonces, no tiene mucho sentido patentar algo si en 2 años más probablemente ese algo no va a tener una salida en el mercado. No es que no creamos en la protección intelectual, pero sí estamos patentando otras cosas como estos medical device activos. Y, por ejemplo, tenemos un material flexible que en base a TPU, que sí se patentó, pero hay algunas cosas que decidimos no patentarla, por ejemplo, el PLA con nanocobre, porque no tiene mucho sentido hacerlo. Ahora, la pregunta siguiente es, bueno, ¿cómo te proteges tú de la competencia? Con velocidad, siendo más rápido, teniendo mejores alianzas estratégicas, haciendo cosas con NASA, haciendo cosas con Cellink, con la Universidad de Nebraska, con la Universidad de Oxford, que son algunas de las alianzas que no mostré, pero en el fondo la velocidad de innovación y las alianzas estratégicas es algo que sí se protege, porque a ti te pueden copiar un producto, pero no pueden copiar un ecosistema en torno a un producto, por ejemplo. Entonces nosotros estamos como poniendo más ficha por esa línea. Vamos con la última pregunta y pasamos a... Difícil que no te hayan felicitado en todos los idiomas, ¿no? Retomando un poco lo de la patente, en el momento que estaban iniciando el mercado chino, difícilmente que no haga copias. Yo sé, el entorno del ecosistema es otra historia, pero ya lo ha hecho. Lo hace incluso con Alemania, países fuertes. Correcto. ¿Cómo lo jugaron ahí un poco? Porque incluso en la gráfica aparentemente no venden en China. No estamos vendiendo en China. Y la otra, disculpa, Ya, dale. se puede considerar algunos productos como médicos en donde las patentes duran más o menos 10, 15 años y después queda como ese genérico liberado y las empresas, porque es algo muy humano, pues,
lo pueden utilizar y producir prácticamente. La tercera te la hago por correo, gracias. Sí, de la primera, ¿cómo en China nos da susto entrar? Para ser bien honesto, nos da susto entrar en China. Ya entramos a India, parte de la pega de ir a India, ir al Congreso y presentar y lanzamos el producto, tenemos un distribuidor en India, pero ahora la conversa con Andrés es cómo nos protegemos, porque los indios son bravos para la copia. Entonces ya estamos estudiando el registro de marca, el registro de las submarcas y viendo cómo nos podemos proteger, pero a ver, la copia es una cuestión que no puede dirigir tus acciones estratégicas. Porque la copia es una condición, o sea, si no quieres copia o si no quieres competencia, tenéis la opción de la colusión. Y nosotros no vamos por ahí, ¿ya? O sea, si tú eres más creativo, coludámonos para evitar la competencia. La competencia siempre va a haber y es sano que haya competencia. Nuestra postura es como aceleremos la innovación, saquemos más, o sea, estemos a la vanguardia. Y estar a la vanguardia implica que vaya a tener gente atrás que te va a estar copiando. Quizás producto más barato, de menor calidad, pero Copper 3D ya es una marca que es líder en el sector de impresión tratante microbial y nos conocen afuera, mucho más que acá, pero nos conocen como los líderes en esta cuestión. Y la marca es una cuestión que no te la pueden copiar. O sea, nosotros somos Copper 3D y un chino puede ser un Copper 4D, pero no son como los originales. No tenemos rollo con la competencia, la verdad. Va a haber, nos pueden comer market share, va a pasar, pasa siempre, y si no pasara seríamos un monopolio, y tampoco queremos estar en el territorio de, oye, estos gallos son un monopolio, no queremos estar ahí. La otra pregunta era, de lo de las patentes. Mira, de hecho con respecto a eso, parte de la conversación es, ¿qué pasa si liberamos las patentes mucho antes de 15 años? ¿Qué pasa si las patentes las liberamos ahora? Pero antes de liberar esa patente tenemos que tener el producto realmente validado, y validar implica laboratorio, pero también implica estudios pilotos en, no sé, en Namibia, en Ghana, hacer un piloto poblacional de un montón de gente y probar que efectivamente lo que nosotros creemos y sabemos que va a pasar, efectivamente pasa. Cuando tengamos esa validación, ahí entra una conversación, es, ¿qué hacemos con esta patente? ¿La vendemos, la licenciamos o la regalamos? Probablemente la vayamos a regalar. No podemos liberarla antes de validarla científicamente. Cuando la validemos, yo creo que lo más probable es que, por una cuestión de impacto, tendamos a liberar la patente de manera mucho antes de 10, 15 años. Eso. Bueno, muchas gracias a Daniel, un aplauso para él. Así que vamos a